Bueno, vamos a hablar hoy acerca de un grupo farmacológico que son los medicamentos antiepilépticos o anticonvulsivantes. Primero definamos lo que es una convulsión. Es un trastorno transitorio de la conducta generado por una activación desordenada de poblaciones enteras de neuronas. Esa convulsión, ese trastorno transitorio puede ser de características epilépticas o características no epilépticas dependiendo si tiene una provocación definida. En general, la gran mayoría de las convulsiones se originan en la corteza. La epilepsia la denominamos a aquel paciente que ha presentado al menos dos crisis no provocadas con más de 24 horas de separación, o la presencia de una crisis no provocada refleja en presencia de factores de riesgo de recurrencia, o aquel paciente que presenta crisis convulsivas en el contexto de un diagnóstico de un síndrome epiléptico, en ejemplo. Tenemos, para homogeneizar el lenguaje en esta presentación, que las crisis epilépticas pueden ser parciales o pueden ser generalizadas. Las crisis parciales se clasifican a su vez en simples o complejas, dependiendo si hay compromiso o no del estado de conciencia. Y las crisis generalizadas pueden ser crisis de ausencia, crisis mioclónicas o crisis tónico-clónicas. La epilepsia de lejos es uno de los principales problemas neurológicos que tenemos en la humanidad. Es la enfermedad neurológica más frecuente luego del accidente cerebrovascular. Afecta mucho más a países en vía de desarrollo que en países desarrollados. Y una cosa muy importante es que no todos los pacientes logran el control de la epilepsia con los medicamentos que vamos a ver. Solamente entre un 70 y un 80% logran el control, quedando un restante de pacientes que, a pesar del uso correcto de antiepilépticos, no logra el control completo, y esos pacientes se les denomina que presentan una farmacoresistencia. Los medicamentos que vamos a ver son medicamentos controladores, no son medicamentos que afecten o alteren la historia natural de la enfermedad. Bien, solamente controlan. Ahora, hablando en frecuencia, la gran mayoría de las crisis convulsivas que se presentan en la población son crisis complejas parciales o crisis tónico-clónicas generalizadas. Son los dos tipos de crisis convulsivas más frecuentes en poblaciones. La gran mayoría de las causas de la epilepsia no las conocemos. En un 10% de los pacientes se logra identificar causas vasculares, en un 8% se logra identificar causas congénitas, en un 6% es claro el antecedente de trauma, en un 4% se encuentra tumor, en un 4% se encuentra causas degenerativas, en un porcentaje más inferior se asocia a infecciones del sistema nervioso central, pero la gran mayoría de las ocasiones no identificamos cuál es la causa de la epidemia. Los antiepilépticos los podemos dividir de acuerdo a su histórica aparición. Entonces tenemos los antiepilépticos de primera generación. Dentro de ellos tenemos el bromuro de potasio, que fue el primero que apareció, que no lo utilizamos. Aparece el fenobarbital en 1912. Después aparece la fenitoína en 1938, la primidona en el 54 y la etosuximida en el 58. Luego aparecen los antiepilépticos de segunda generación, que tienen mecanismos de acción distintos a la, a la, a la acción sobre canales de sodio. Entonces aparecen el diazepam y las primeras benzodiazepinas, aparece la carbamazepina, aparece el ácido valproico, que es quizás de los antiepilépticos que tienen los mecanismos de acción más variados, aparece el clonazepam y el clobazam. Posteriormente, ya finalizando los años 80, aparecen los antiepilépticos de tercera generación, la vigabatrina, la motrigina, oxcarbamazepina, tratando de prevenir algunos eventos adversos que se asociaban a la carbamazepina, la gabapentina, el topiramato y el levetiracetam. Eso se caracteriza porque también tienen mecanismos de acción mucho más variados, tienen menor incidencia de efectos adversos respecto a los antiepilépticos de primera generación, pero tienen espectros de actividad convulsiva mucho más reducidos.
también en este grupo entonces tenemos otros medicamentos como la pregabalina, el mismo levetiracetam, que hacen parte de antiepilépticos de tercera generación. Entonces, a fines de esta presentación vamos a denominar anticonvulsivantes clásicos a los de primera y segunda generación: fenitoína, carbamazepina, valproico, fenobarbital, etosuximida, clonazepam, cloazam. Y vamos a denominar anticonvulsivantes nuevos o de última generación: alfelbamato, la armatrigina, vigabatrina, el gabapentin, topiramato, levetiracetam, la carbamazepina, la fosfofenitoína. En general, tenemos cuatro grandes mecanismos de acción por los cuales pueden actuar los medicamentos anticonvulsivantes. Primero es modular canales iónicos que participan en la despolarización neuronal. Dentro de ellos tenemos la modulación de canales de sodio, como lo hace la fenitoína, la carbamazepina, canales de calcio, como lo hace la lamotrigina, o canales de potasio. Tenemos que hay medicamentos que lo que hacen es potenciar la acción del neurotransmisor inhibitorio por excelencia, como es el GABA. Dentro de ellos tenemos el fenobarbital y las benzodiazepinas. Tenemos anticonvulsivantes que lo que hacen es atenuar la neurotransmisión excitatoria a una acción antagónica principalmente al glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio. Dentro de ellos tenemos el filbamato, el topiramato, el peramperin. Y tenemos otros anticonvulsivantes que presentan otros mecanismos de acción a nivel presináptico. Es, por ejemplo, unirse a las vesículas presinápticas y evitar justamente la liberación del neurotransmisor, como lo hace el levetiracetam, o crear trampas modificando la exocitosis de los neurotransmisores. Aquí vemos en este diagrama, entonces, el mecanismo de acción de los distintos neurotransmisores. En primera instancia, vemos, por ejemplo, la acción sobre los canales de sodio, que es la acción que tienen los anticonvulsivantes clásicos, evitando justamente la despolarización principalmente a nivel presináptico. Tenemos en este mismo diagrama, por ejemplo, la acción de distintos anticonvulsivantes sobre la liberación presináptica de las vesículas que contienen el neurotransmisor, como el levetiracetam. Vemos la acción de otros anticonvulsivantes que actúan a nivel postsináptico sobre canales de sodio, canales de potasio o canales de calcio. Bueno, aquí vemos más ejemplos de ellos, ejemplos de medicamentos anticonvulsivantes que actúan a nivel presináptico, por ejemplo la pregabalina sobre canales de calcio presinápticos, o justamente medicamentos como las benzodiazepinas que van a favorecer la apertura de canales inhibitorios GABA postsinápticos. Entonces tenemos medicamentos en términos generales que actúan a nivel presináptico, tenemos medicamentos que actúan a nivel postsináptico, y entre estos mecanismos de acción se fundamenta justamente las combinaciones de fármacos, tratando de buscar, cuando combinamos anticonvulsivantes, uniones o sinergias que tengan distintos mecanismos de acción a nivel presináptico o postsináptico. ¿Bien? Ahora, en términos generales también los anticonvulsivantes no es que tengan un mecanismo único de acción. La gran mayoría tienen distintos mecanismos de acción. Por ejemplo, vemos el caso del gabapentin, que tiene una acción sobre canales de sodio, tiene acción sobre canales de calcio, tiene una acción facilitadora de la inhibición de la transmisión. La oscarbamazepina, el levetiracetam, vemos que es al contrario. Lo menos frecuente es encontrar anticonvulsivantes que tengan un único mecanismo de acción. Lo más frecuente es que todos tienen distintos mecanismos de acción, pero siempre hay uno que es el que va a liderar su acción. General para el manejo de la epilepsia, siempre cuando nos enfrentamos ante un paciente que tiene una crisis epiléptica, lo principal es encontrar la causa. Nos dimos cuenta
de que en términos generales en la epilepsia hasta en un 60% de los casos en el manejo a largo plazo de los pacientes epilépticos no se logra identificar una causa, pero en algunos pacientes, en un 40% se identifica la causa y siempre el abordaje terapéutico comienza por allí, con el manejo de los anticonvulsivantes. Siempre, pero siempre, iniciamos con la dosis más baja posible y hacemos siempre incrementos graduales. Y siempre, pero siempre, evitamos la suspensión brusca de anticonvulsivantes. Siempre que administramos anticonvulsivantes y vamos a suspender uno, tenemos que suspenderlo gradualmente, mientras que el nuevo anticonvulsivante lo introducimos también de forma gradual, hasta que el anticonvulsivante que queremos suspender ya tiene una dosis subterapéutica y el nuevo anticonvulsivante ya tiene una dosis terapéutica. En términos generales, cuando un paciente desarrolla un episodio convulsivo, es probable, es probable de que exista un riesgo de recurrencia. Exista el riesgo de que el paciente vuelva a presentar eh, una, una convulsión. Y es justamente, hay distintas escalas para valorar el riesgo que un paciente tiene de volver a presentar un episodio convulsivo. Este riesgo se fundamenta en la frecuencia de las crisis convulsivas, se fundamenta en la presencia o no de un examen físico normal, en la presencia de signos o no de focalización o en características eh, de la actividad eléctrica que se pueden obtener a través del encefalograma, electroencefalograma. Justamente este es el índice pronóstico de epilepsia, que siempre se trata de aplicar para determinar el riesgo que tiene un paciente de volver a convulsionar. Entonces, esta escala se basa en si el paciente presentó una convulsión única o si presentó de 2 a 3 convulsiones o si presentó 3 a 4 convulsiones. Entre más crisis convulsivas haya presentado el paciente en el momento de valoración, va a aumentar el riesgo justamente de que tenga una recurrencia. A esto se le adiciona si presenta un electroencefalograma anormal o si presenta un examen físico anormal. Si el paciente, por ejemplo, en esta escala marca más de 2, tiene alto riesgo de recurrencia. ¿Y esto en qué se traduce en la práctica clínica? Que si un paciente tiene alto riesgo de recurrencia, es un paciente en el cual se debe administrar un medicamento anticonvulsivante. Pero, por lo contrario, si un paciente es clasificado como de bajo riesgo de recurrencia, por ejemplo, presentó solamente una convulsión única, tiene un examen físico normal y un electroencefalograma normal, es posible que ese paciente no se le prescriba un anticonvulsivante. En términos generales, existen distintas formas de valorar la evidencia, la calidad de la evidencia, y esos instrumentos son los que nos permiten a nosotros, en las guías de práctica clínica basadas en la evidencia, poder generar recomendaciones. En estos términos, cuando un paciente presenta un nuevo episodio convulsivo parcial y es clasificado como un nuevo episodio convulsivo parcial, el medicamento de elección puede ser la carbamazepina, y al mismo nivel de la carbamazepina tenemos otros. Tenemos a la gabapentina, la lamotrigina, el levetiracetam, la misma carbamazepina, el topiramato o el valproato. Mientras que los medicamentos de elección ante un primer episodio convulsivo que, que lo clasificamos como generalizado, los medicamentos recomendados son la lamotrigina, el topiramato o el ácido valproico. Ahora, si el paciente lo clasificamos como que tiene una epilepsia refractaria y la epilepsia, las crisis convulsivas no son parciales,
Los medicamentos de elección son la lancosamida, la pregabalina, el perampel, el clobazam. Mientras, si ese paciente lo clasificamos como un paciente que tiene una epilepsia refractaria y la manifestación es generalizada, el medicamento de elección va a ser el clobazam o el levetiracetam. Bien. Estos son guías que nos permiten entonces a nosotros seleccionar de acuerdo a la presentación de la epilepsia y dependiendo si el paciente lo clasificamos como presencia de un primer episodio convulsivo o un paciente lo clasificamos como refractario porque presenta fallo terapéutico a la primera línea, esta clasificación nos permite a nosotros determinar cuál medicamento es el que debemos elegir. Bien, ahora, en términos generales, hay dos medicamentos que tienen, debido a que tienen una gran variedad de mecanismos de acción, son medicamentos de elección prácticamente en la gran mayoría de las presentaciones de las crisis convulsivas. Esos son el valproato y la lamotrigina. Son medicamentos útiles para crisis parciales o crisis generalizadas. Son medicamentos útiles para mioclonías e inclusive son medicamentos útiles para la ausencia. Entonces, por eso, en la práctica clínica es muy frecuente de que el primer anticonvulsivante que se prescriba ante un episodio convulsivo de tipo epiléptico sea frecuentemente el ácido valproico, medicamento el cual de pronto se modificará a lo largo del tiempo dependiendo si el paciente recurre con las crisis o no recurre a pesar de el uso adecuado del ácido valproico, dependiendo también de la causa. Si se encuentra un síndrome genético, por ejemplo, es posible que se cambie el anticonvulsivante. En general, menos del 50% de los pacientes alcanza el control completo utilizando un solo anticonvulsivante. Desafortunadamente siempre nos toca, en la gran mayoría de los casos, los pacientes siempre terminan con asociaciones de anticonvulsivantes. Pero ojo, esto no quiere decir de que cuando un paciente se presenta con una crisis convulsiva, no se utilice la monoterapia. Al contrario, siempre se utiliza la monoterapia y si se evidencia fallo terapéutico o resistencia, se comienzan a utilizar distintas asociaciones. Siempre se trata de no prescribir medicamentos del mismo grupo. Esto es porque pueden tener fenómenos de hipersensibilidad cruzada, por ejemplo, lo que ocurre con la carbamazepina y la oscarbamazepina. A un paciente no le vamos a prescribir estos dos anticonvulsivantes a la vez. Siempre se trata de utilizar combinaciones sinérgicas que utilicen distintos mecanismos de acción. Siempre se trata con los anticonvulsivantes en presencia de falla hepática o falla renal, tratar de ajustar siempre la dosis según los niveles plasmáticos. Y siempre se pueden anticipar las interacciones. Si hay un grupo de medicamentos que se caracterizan por presentar una gran cantidad de interacciones farmacológicas, justamente son los anticonvulsivantes. Entonces veamos uno por uno. Los anticonvulsivantes clásicos tienen características farmacológicas muy similares. Son medicamentos de una ventana terapéutica estrecha, existe muy poca diferencia en términos cuantitativos y relativos entre la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50. La gran mayoría son medicamentos de eliminación hepática, son medicamentos donde existe una gran variabilidad inter o intraindividual. Eso se traduce que no siempre el mismo anticonvulsivante a la misma dosis nos va a ejercer el mismo efecto. Hay pacientes donde ese anticonvulsivante no sirve justamente por presentar esa variabilidad en el metabólica. Son medicamentos que tienen un porcentaje de unas proteínas plasmáticas alto. Algunos exhiben una cinética no lineal, como el fenobarbital. Esto es muy importante porque cuando un medicamento exhibe una cinética no lineal, las concentraciones plasmáticas no son proporcionales al aumento de la dosis. Pequeños aumentos de la dosis pueden llevar a exagerados aumentos en las concentraciones plasmáticas.
La gran mayoría son excelentes inductores enzimáticos, con lo cual cualquier medicamento que se coloque al lado de estos anticonvulsivantes y que sea metabolizado por el mismo citocromo, rápidamente sus concentraciones van a verse afectadas, van a ser mucho más bajas y vamos a tener problemas de falla terapéutica con los otros medicamentos que se tome el paciente distinto a los anticonvulsivantes, usualmente debido a este fenómeno de inducción enzimática. Y algunos son inhibidores enzimáticos. El caso por excelencia es el ácido valproico, ocasiona todo lo contrario. Un medicamento que compita en el citocromo respectivo con el ácido valproico va a tender a inhibir justamente el citocromo, se va a aumentar las concentraciones plasmáticas del otro medicamento y podemos tener toxicidad. La carbamazepina es un medicamento, no solamente es un medicamento antiepiléptico, es un medicamento también que tiene una acción analgésica. Se utiliza, por ejemplo, en la neuralgia del trigémino, es un medicamento antimaníaco que se utiliza en distintos trastornos psiquiátricos, como el trastorno bipolar. La carbamazepina tiene una característica, es que no interfiere con las funciones cognitivas y no es un medicamento sedante, solo hace un anticonvulsivante de primera elección. En general, iniciamos con dosis de 2 a 3 miligramos por kilo cada 6 horas o cada 8 horas o cada 12 horas. Y vamos aumentando la dosis cada 5 días en razón de 10 miligramos por kilo. En términos generales, uno trata de hacer los aumentos de las dosis e ir monitorizando las concentraciones plasmáticas. La idea es lograr tener concentraciones plasmáticas de carbamazepina entre 4 y 12 microgramos por mililitro. Como vimos, son medicamentos, este medicamento pues tiene una absorción lenta, tiene una absorción incompleta. Es un medicamento que es un potente inductor, tiene un metabolismo hepático eh, casi exclusivo, más del 95% del medicamento se metaboliza por vía hepática, tiene una vida media bastante prolongada que va entre 25 y 65 horas. Dentro de los efectos adversos que tiene la carbamazepina tenemos reacciones adversas sistémicas, tenemos el rash cruzado que puede presentar con la oscarbamazepina, con la lamotrigina, con la fenitoína y con el fenobarbital. Si un paciente presenta rash con la carbamazepina, lo puede presentar también con esos otros anticonvulsivantes. La carbamazepina puede generar neurotoxicidad, puede generar síndromes epidérmicos tóxicos, como el síndrome de Steven-Johnson, y puede generar leucopenia transitoria dentro de los primeros 3 meses. La fenitoína es un medicamento exclusivamente anticonvulsivante, útil no solamente para el manejo de las convulsiones a largo plazo, sino también para el manejo de las crisis convulsivas. Es un medicamento que actúa principalmente sobre los canales de sodio, tiene una absorción completa, tiene una mejor absorción que la carbamazepina. Es un medicamento que tiene un porcentaje de unas proteínas plasmáticas muy alto, que es un potente inductor enzimático, es un medicamento que exhibe una cinética no lineal y es un medicamento que es necesario su ajuste tanto en casos de falla hepática como falla renal y por eso es muy importante el monitoreo plasmático de este medicamento cuando tenga problemas de falla terapéutica o más. En caso de toxicidad, la dosis usualmente de carga es de 15 miligramos por kilo y después a las 12 horas se inicia la dosis de mantenimiento que es de 5 miligramos. Se trata siempre de mantener unas concentraciones plasmáticas entre 10 y 20 microgramos por mililitros. Y siempre se trata entonces de ajustar la dosis, tratando de utilizar la menor dosis posible que logre justamente una concentración plasmática efectiva. Todos los anticonvulsivantes tienen una característica y es que son muy sensibles a los cambios de marca. Es bastante frecuente en la práctica clínica que cuando un paciente está recibiendo un anticonvulsivante de marca X y por alguna razón el asegurador en salud se lo cambia a un medicamento de marca Y, a pesar de que es el mismo principio activo, a pesar que es la misma concentración, el paciente puede experimentar fallo terapéutico. Bien, justamente es por eso por lo que manifestamos al principio,
que son medicamentos que tienen un margen terapéutico estrecho y pequeños cambios en las concentraciones pueden ser debidos, o grandes cambios en las concentraciones pueden ser debido a pequeños cambios en las dosis. Es un medicamento que tiene reacciones adversas sistémicas graves, así como la tiene la misma carbamazepina. Puede producir hiperplasia gingival, puede producir hirsutismo, rash. Es necesario cuando se administre de forma crónica fenitoína dar suplemento de ácido fólico. Es un medicamento que puede producir síndrome Steven-Johnson, es un medicamento que puede producir disfunción sexual, un medicamento que puede producir hipotensión por su infusión rápida, además de que es un medicamento también neurotóxico. La lamotrigina es otro medicamento que actúa sobre canales de sodio. Es un medicamento que usualmente se utiliza como coadyuvante en pacientes que tienen crisis tónico-clónicas generalizadas o crisis focales. Y la lamotrigina también se utiliza, como veíamos, eventualmente para las crisis de ausencia, menos efectivo que el ácido valproico y menos efectivo obviamente que la etosuximida, que es el medicamento de elección para las crisis de ausencia. Es un medicamento que tiene una muy buena absorción. Es un medicamento que ya exhibe distintas características farmacocinéticas, tiene un menor porcentaje en unas proteínas plasmáticas, se metaboliza principalmente por vía hepática, no tanto por la vía de los citocromos, sino por metabolismo de segunda fase. Por conjugación, es un medicamento que tiene, como todos estos, vidas medias prolongadas de 12 a 62 horas y que, como todos los anticonvulsivantes clásicos, es necesario su ajuste en casos de falla renal y falla hepática. Tiene efectos sistémicos graves como el síndrome Steven-Johnson, como el riesgo de meningitis aséptica, es neurotóxico. Puede ser de que cuando se coloque la lamotrigina como coadyuvante empeoremos las convulsiones, eso puede ocurrir. Además de que es un medicamento obviamente que se puede ver afectado sensiblemente por la presencia de otros medicamentos, especialmente inhibidores enzimáticos del ácido valproico. Tenemos la oscarbamazepina, que como lo veíamos ya es un medicamento, un anticonvulsivante no clásico, es un medicamento que tiene una estructura química muy parecida a la carbamazepina, tiene las mismas características farmacocinéticas, pero hay una gran diferencia y es que es un medicamento que tiene menos riesgo de producir hiponatremias que la carbamazepina. Justamente, además tiene un menor riesgo de producir interacciones farmacológicas. Entonces la carbamazepina puede ser una excelente alternativa en pacientes que han presentado, por ejemplo, problemas con la administración de carbamazepina o pacientes en los cuales uno desea tener menos interacciones farmacológicas y mientras se mantiene la misma efectividad de la carbamazepina. Como veíamos, la hiponatremia se asocia justamente con la carbamazepina. Se genera esta hiponatremia por un incremento en la, en la respuesta a la hormona antidiurética. Es mucho más frecuente justamente con la carbamazepina. Quienes tienen más riesgo son los pacientes ancianos y usualmente se desarrolla en los primeros meses y puede ser asintomática. Tenemos otro anticonvulsivante clásico que es el ácido valproico, es como lo vimos inicialmente, es el anticonvulsivante de excelencia por su amplio espectro. Es un medicamento que al igual que la carbamazepina tiene otros usos distintos al anticonvulsivante. Es un medicamento que tiene actividades analgésicas, que tiene actividades estabilizadoras del estado de ánimo, por eso se utiliza en algunos trastornos del estado del ánimo. Esa gran cantidad de acciones, entre otras cosas, se debe porque no solamente actúa sobre canales de sodio, también tiene acción sobre los canales de GABA, también tiene acción sobre canales de calcio. Es un medicamento que tiene una muy buena absorción oral, es un medicamento que tiene principalmente un metabolismo hepático, es un inhibidor enzimático por excelencia, tiene una vida media de 6 y 8 horas. Lo utilizamos usualmente en dosis de 15 miligramos por kilo cada 8 horas y tratamos siempre de buscar concentraciones plasmáticas entre 50 y 125 miligramos por litro. Como se dan cuenta, es un medicamento que tiene un margen terapéutico mucho más amplio que la fenitoína, que la carbamazepina. Eso es una ventaja.
Es un medicamento que tiene efectos sistémicos, que tiene neurotoxicidad, que es un tremendo medicamento teratogénico. Es un medicamento que puede aumentar transitoriamente las enzimas, las transaminasas. Es un medicamento que puede ocasionar hiperamonemia, que puede ocasionar hiperinsomnio. La lancosamida es otro medicamento anticonvulsivante no clásico que también actúa sobre los canales de sodio. La lancosamida es un medicamento que usualmente se utiliza como coadyuvante en crisis focales en pacientes mayores de 17 años. Es un medicamento que, a diferencia de los otros medicamentos anticonvulsivantes que actúan sobre canales de sodio, no tiene un metabolismo hepático tan marcado, ¿sí? Sin embargo, se puede ver afectado por el uso concomitante de ácido valproico, pero es uno de esos inhibidores de canales de sodio de los cuales no es necesario su ajuste en casos de falla renal y falla hepática. Si recordamos todos los anticonvulsivantes que hemos visto hasta ahora, es necesario su ajuste en casos de falla hepática y falla renal. Y en general tiene un buen perfil de seguridad. La rufinamida es otro medicamento anticonvulsivante no clásico que actúa sobre canales de sodio. Se utiliza frecuentemente en síndromes epilépticos asociados a síndromes genéticos. Bien, es un medicamento que no tiene una muy buena absorción por vía oral. Es un medicamento que tiene un metabolismo hepático, pero no tan dependiente de los citocromos, por eso no tiene tantas interacciones farmacológicas. En términos generales tiene menos efectos adversos que los otros medicamentos que actúan sobre canales de sodio. Tiene un problema, eventualmente, es el acortamiento del QT, algo de cardiotoxicidad. Ahora, damos otro grupo de anticonvulsivantes que ya no actúan sobre los canales de sodio, sino que lo que hacen es facilitar la inhibición GABAérgica. Bien, dentro de estos, los anticonvulsivantes que exhiben este mecanismo de acción de forma clásica son las benzodiazepinas. Bien, entonces, ahora no solamente, como lo vimos anteriormente, las benzodiazepinas son los únicos que actúan sobre el receptor GABA, también lo hace el fenobarbital, también lo hace la vigabatrina. Las benzodiazepinas lo que hacen es facilitar la unión del GABA a su receptor. Bien, el fenobarbital, por ejemplo, lo que hace es prolongar el tiempo de apertura, por ejemplo, del canal de cloro. O la vigabatrina lo que hace es inhibir justamente la GABA transaminasa que cataboliza y que destruye al GABA en la hendidura presináptica. Entonces tenemos al fenobarbital, es un medicamento que tiene un efecto inhibitorio directo sobre el canal de GABA. El fenobarbital es un medicamento, al igual que la carbamazepina, que el ácido valproico, tiene otras acciones distintas al anticonvulsivante. El fenobarbital es anestésico, es hipnótico y es un medicamento sedante. E incluso interfiere con funciones cognitivas. Eso limita mucho el uso del fenobarbital. Es muy frecuente la sedación secundaria al fenobarbital y también es frecuente otro efecto adverso serio, que es la presencia de un síndrome de el riesgo de un síndrome de abstinencia luego de su administración. Es un medicamento que tiene una muy buena absorción, exhibe un alto porcentaje de una proteínas como todos los anticonvulsivantes clásicos, tiene un importante metabolismo a nivel hepático, tiene una vida media entre 75 a 110 horas. Tiene efectos adversos sistémicos, es un medicamento neurotóxico y tiene una gran cantidad de interacciones farmacológicas. Tiene el mismo perfil farmacológico de todos los anticonvulsivantes clásicos. La vigabatrina, como lo vimos, es un medicamento que también va a tener un efecto que va a facilitar la inhibición GABA por unirse a la GABA transaminasa. En términos generales, la vigabatrina no es un medicamento de primera línea, es un medicamento que se utiliza como coadyuvante, especialmente en crisis refractarias focales, y es un medicamento útil, por ejemplo, para indicaciones muy precisas como en los espasmos infantiles por la esclerosis tuberosa. Es un medicamento que tiene una moderada absorción, es un medicamento que en términos generales tiene
no exhibe un gran metabolismo hepático y al contrario, su principal vía de eliminación es la vía renal. Esa es una opción terapéutica en pacientes con crisis focales que presentan, por ejemplo, eh, una falla renal, pero que tienen una buena función hepática. Tiene reacciones adversas sistémicas, no tan serias, puede ser la pérdida de peso. Es un medicamento que exhibe neurotoxicidad, afectación justamente en la eh, pérdida de la visión. En términos generales, al no tener un metabolismo hepático tan marcado, es un medicamento que exhibe muy pocas interacciones farmacológicas. Las benzodiazepinas se unen justamente al centro regulador del receptor GABA, favorecen la entrada de cloro. Las benzodiazepinas también son medicamentos que exhiben otra actividad distinta al anticonvulsivante. Son ansiolíticos, son hipnóticos, son miorrelajantes y generan una amnesia retrógrada. En términos generales, son medicamentos que tienen una muy buena absorción, tienen un elevado porcentaje de una proteínas plasmáticas, tienen un metabolismo principalmente hepático, una eliminación renal. Entre estos, el lorazepam, por ejemplo, y el oxazepam son conjugados directamente, no dependen tanto, por ejemplo, de la acción de las vías del citocromo y son dentro de las benzodiazepinas las preferidas en pacientes con hepatía. Dentro de las benzodiazepinas tenemos al midazolam, al zolpidem, al lorazepam, el alprazolam, el diazepam, el flurazepam y el clonazepam. Se difieren entre ellos en su vida media. El midazolam, el diazepam, el zolpidem, el lorazepam usualmente son medicamentos que tienen una vida media relativamente corta. El clonazepam es la benzodiazepina que tiene la vida media más prolongada. La gran mayoría tienen metabolitos activos. En el caso del diazepam o el flurazepam, son medicamentos que tienen metabolitos que tienen una larga vida media. La duración del efecto, y quizás es en este parámetro farmacodinámico donde existen mayores diferencias, mientras que el midazolam y el zolpidem tienen una duración del efecto muy corta. El alprazolam tiene una duración del efecto hasta por 24 horas, mientras que el diazepam, el flurazepam y el clonazepam son los que tienen justamente la duración del efecto mucho más prolongada. Igualmente, no todos tienen un mismo uso principal. El midazolam es un medicamento hipnótico, es un medicamento anestésico. El zolpidem se utiliza principalmente como medicamento hipnótico. El lorazepam se utiliza como ansiolítico, como hipnótico. El alprazolam como ansiolítico, como antidepresivo. El diazepam, igual que el midazolam, son medicamentos que se utilizan en las crisis convulsivas, además que tienen acción ansiolítica, miorrelajante. Mientras que el clonazepam se utiliza principalmente como ansiolítico, también como anticonvulsivante para el manejo a largo plazo del paciente o con alguna acción antimaníaca. El clobazam es un medicamento eh, dentro de esta familia, el cual se utiliza principalmente como terapia coadyuvante en pacientes que presentan síndromes genéticos. Es un medicamento que tiene un metabolismo hepático importante. Es un medicamento que tiene una vida media entre 36 a 42 horas, pero su metabolito activo puede durar hasta 82 horas. Entonces el clonazepam y el clobazam son justamente los dos medicamentos que usualmente se utilizan como eh, benzodiazepinas para el manejo a largo plazo en ciertos tipos de pacientes. En este caso, en el caso del clobazam, pacientes que presentan síndromes epilépticos asociados a alguna enfermedad genética. Presenta también reacciones adversas sistémicas, exhibe neurotoxicidad también.
Ahora, como vimos, pues este grupo de las benzodiazepinas es un grupo que bastante heterogéneo, a pesar que todos comparten el mismo mecanismo de acción. El diazepam y el lorazepam son los medicamentos típicos para el manejo de las crisis convulsivas, como lo vimos, el clonazepam y el clobazam para el manejo de pacientes a largo plazo con crisis mioclónicas, crisis tónicas eh, o pacientes con síndromes epilépticos genéticos. Bien, un problema que tienen las benzodiazepinas es que generan tolerancia por su uso a largo plazo. El diazepam usualmente no suele producir depresión respiratoria. La depresión respiratoria por las benzodiazepinas usualmente se presentan cuando se administran en presencia de otros medicamentos depresores del sistema nervioso central. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una intoxicación alcohólica o cuando está tomando medicamentos depresores como el fenobarbital. Bien. Usualmente, a diferencia de los anticonvulsivantes clásicos, las benzodiazepinas no es que exhiban una gran cantidad de interacciones farmacológicas serias, pero sí pueden potenciar los efectos sedantes de otros fármacos. Entonces, son medicamentos que la idea es tratar de utilizarlos usualmente en los episodios agudos y debido a esa posible sinergia con otros medicamentos sedantes no se trata de utilizar, por ejemplo, en pacientes adultos mayores en la medida de lo posible. Tenemos otro grupo farmacológico que son aquellos que inhiben la excitación glutaminérgica. Recordemos que el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia que actúa sobre receptores NMDA o receptores AMPA. Bien. Dentro de ellos tenemos medicamentos que reducen la liberación del glutamato, como el topiramato o el felmamato, que actúan directamente sobre receptores NMDA, o el perampel, que actúa sobre receptores AMPA, o medicamentos como la lamotrigina o el fenobarbital, que afectan justamente la liberación del, del glutamato. En el caso del perampel, es un medicamento anticonvulsivante usualmente coadyuvante, no es un medicamento de primera línea, es un medicamento con un extenso metabolismo hepático que produce neurotoxicidad. El topiramato es un medicamento que actúa sobre receptores NMDA, tiene una acción también sobre receptores GABA y exhibe también bloqueo sobre canales de sodio. El topiramato es un medicamento coadyuvante usualmente, no es un medicamento de primera línea en crisis focales, en trastornos mixtos o en convulsiones generalizadas o refractarias. Es un medicamento que tiene una muy buena absorción, es un medicamento que exhibe un metabolismo hepático no dependiente de los citocromos, es un medicamento que tiene una vida media entre 20 a 30 horas, que presenta interacciones farmacológicas debido a ese metabolismo hepático, eh, que no generan neurotoxicidad, pero sí puede generar alteración cognitiva y se ha documentado la incidencia de cálculos renales. Otros efectos adversos sistémicos como la pérdida de peso, nerviosismo, dificultad para la concentración, típicos de los anticonvulsivantes de primera línea. El felbamato, como lo vimos, es un medicamento que bloquea receptores NMDA, también tiene una acción sobre receptores GABA. El felbamato es un medicamento que se utiliza frecuentemente en síndromes epilépticos asociados a síndromes genéticos. Es un medicamento que es hematotóxico. Es un medicamento también que puede afectar, elevar temporalmente las transaminasas. Un medicamento que tiene una muy buena absorción, un metabolismo principalmente hepático, una vida media de 20 horas. Vemos también, por último, los medicamentos que inhiben canales de calcio a nivel talámico. Dentro de ellos tenemos la etosuximida, que tiene solamente una indicación, que es en las crisis de ausencia. Es el medicamento de elección para el manejo de las crisis de ausencia. Reduce corrientes de calcio de bajo umbral de tipo T. Tiene una muy buena absorción. Tiene un metabolismo principalmente hepático. Una vida media entre 40 a 60 horas. Exhibe
interacciones farmacológicas por su fuerte metabolismo a nivel hepático. Dentro de sus efectos adversos principalmente está intolerancia gastrointestinal o la presencia de somnolencia, alteración del sueño, actividad. La gabapentina ya hace parte de medicamentos que presentan otros mecanismos de acción distintos a los que hemos mencionado anteriormente. La gabapentina se une a canales de calcio voltaje dependientes. Es un medicamento que tiene una absorción oral modesta, no tiene un porcentaje de unas proteínas plasmáticas muy alto, tiene una farmacocinética muy distinta a los anticonvulsivantes de primera línea. Es un medicamento que tiene una eliminación principalmente por vía renal, por lo tanto es una buena opción terapéutica en un paciente con una hepatopatía. Puede producir neurotoxicidad, somnolencia, mareo, alteraciones visuales y no tiene tantas interacciones farmacológicas. La pregabalina también es otro medicamento que se une a canales voltaje dependientes de calcio. Es un medicamento que también tiene una acción sobre la liberación de glutamato, sobre la liberación de noradrenalina. Es un medicamento que además de utilizarse como un medicamento de segunda línea en convulsiones focales, también se utiliza para el dolor neuropático, para algún tipo de neuralgias posherpéticas, para pacientes con fibromialgia. En general tiene una eliminación principalmente por vía renal, un porcentaje de una proteína muy baja, una farmacocinética totalmente distinta a los anticonvulsivantes clásicos, pero sí genera algo de neurotoxicidad. En términos generales no es un medicamento que genere estos problemas por las interacciones farmacológicas. Tenemos el levetiracetam, es un medicamento que se une a proteínas presinápticas y altera justamente la fusión vesicular y con ello la eliminación del neurotransmisor. El levetiracetam es un medicamento que tiene un espectro de acción bastante amplio, sirve para convulsiones tónico-clónico generalizadas, para convulsiones parciales, para mioclonías, inclusive tiene acción sobre las ausencias, tiene una muy buena absorción, tiene una eliminación principalmente por vía renal, lo cual lo hace una alternativa en pacientes con hepatopatía, no tiene efectos adversos serios importantes, más allá del nerviosismo, mareo, y tiene muy pocas interacciones. Bien. Ahora, para finalizar, estos son medicamentos antiepilépticos que tienen el riesgo de empeorar, por ejemplo, crisis de tipo generalizados. La carbamazepina, la fenitoína, los anticonvulsivantes clásicos. Entonces, siempre tener cuidado porque los anticonvulsivantes clásicos pueden empeorar un cuadro a veces en vez de controlarlo. Ese es un riesgo potencial y hay que menos identificarlo. ¿Cuándo suspender la medicación? Una gran pregunta. Los medicamentos antiepilépticos no son para toda la vida. ¿Cuándo se puede descontinuar? Cuando el paciente, por ejemplo, está libre de convulsiones por más de 2 años. Bien. Cuando es un paciente que ha alcanzado justamente esos 2 años libre de convulsión con dosis bajas, que ha sido un paciente que no ha tenido problemas de suspensión y problemas de adherencia, es un paciente con un examen físico neurológico normal, un electroencefalograma normal, o si padece síndrome, sea un síndrome benigno, es un paciente candidato a justamente a suspender la medicación. Bueno, muy bien, eso